Saludamos a Marco Teruggi, él es periodista especializado en internacionales, es sociólogo y está en Colombia, ¿verdad, Marco? Buenas tardes, te saludamos acá en la 530, Andrea y Víctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, acá desde Bogotá. Muy bien, bueno, muchas gracias como siempre por atender a la 530. Por supuesto queremos que nos cuentes cómo es el clima de este día después, ¿no? Desde lo social y desde lo político allí en Bogotá. Bueno, pues Colombia vivió ayer una votación histórica, como la definió Gustavo Petro, luego de conocerse los resultados, porque por primera vez va a haber un gobierno progresista, encabezado por un hombre de la trayectoria de Petro, que fue senador, que fue alcalde de Bogotá, y una vicepresidenta como Francia Márquez, que viene de la lucha medioambiental, de las zonas más golpeadas por el conflicto armado colombiano. Ajá. Y por lo tanto eso se tradujo en una alegría ayer muy grande, porque había mucho, digamos, preocupación, no respecto tanto a la posibilidad de que ganara Gustavo Petro, porque los números mostraban esa posibilidad, sino respecto al hecho de que la derecha aceptara el resultado así sin más, que fue lo que efectivamente pasó. Bastante rápido, ¿no? Lo hizo Hernández. En primer lugar, el que reconoció fue Iván Duque, en la hora presidente saliente, a las 2 horas aproximadamente, luego Hernández y finalmente Álvaro Uribe, ¿no? Que es un poco una figura dominante, oscuramente dominante en Colombia. Exactamente. Y vos que con tu experiencia y con tu estadía ya larga allí, ¿qué te dicta tu instinto periodístico acerca de qué va a pasar en esta transición hasta que Petro asuma como presidente? Bueno, puedo presuponer que, sí, en primer lugar, Petro va a asumir un país donde nunca hubo un gobierno de este tipo, que se plantee transformar el statu quo neoliberal, y es muy probable que quienes se vayan, perdón, es que justo subí una escalera y me quedé sin aire. Muy bueno, tranquilo. Nosotros es estamos, a nosotros nos pasa también, tenemos 2.800 metros se notan. Y también, claro, vos estás a otro nivel. Está, listo, volvió el aire. Bueno. Entonces es muy probable que quienes se vayan intenten dejar lo más amarrado posible sus intereses, ¿no? En particular, en un país donde, además de ser neoliberal, está marcado, digamos, por ser un país de una gran conflictividad, que en parte se expresa en la violencia armada, pero que da cuenta, digamos, de una serie de economías subterráneas, ilegales. Así que es muy probable que lo que planteen hacer es justamente amarrar lo más que puedan y proteger sus intereses, claro, e intentar poner en marcha estrategias para que Gustavo Petro no pueda hacer lo que plantea, que es una transformación, yo no diría de izquierda radical, sino progresista, de centro izquierda, que en el caso de Colombia efectivamente puede sonar radical, porque nunca hubo una experiencia de esta naturaleza. Marco, de todas las propuestas que planteó Petro como candidato, a mí la que me llamó mucho la atención es la referida a desmontar de alguna manera la industria petrolera por un tema medioambiental y también de tratar de superar la economía extractivista, cuando el petróleo para Colombia es la principal fuente de exportación y la primera fuente de ingresos del Estado. ¿Es posible plantearse hoy en Colombia desmontar la industria hidrocarburífera? Yo creo que más que desmontar la industria, lo que plantea es dejar de ampliarla, ¿no? O sea, que lo que está vaya siendo progresivamente reemplazado por otras energías, pero dejar de lado, digamos, la idea de seguir expandiendo las exploraciones y el crecimiento de esa industria. Creo que ese es un poco el planteo que ha hecho, porque incluso ha generado resistencias internas, por ejemplo, en zonas petroleras, que la campaña contra Petro fue decir que, bueno, que justamente iban a cerrar sus puestos de trabajo, las empresas. Creo que ahí, digamos, hay un debate sobre la cuestión de la transición a energías limpias, que es muy interesante, que no tantas fuerzas de izquierda lo plantean, pero que va a ser progresivo. Además, uno de los principales temores que se ha fundado contra el gobierno de Petro es que esto va a ser, digamos, una suerte de país que se venga abajo, pues la cuestión económica va a ser central. Entonces, Petro tendrá que ver cómo trabaja el equilibrio entre la transformación y mantener una estabilidad del orden de lo económico. Creo que para eso ha hecho bastantes reuniones,
algunas alianzas, se está planteando hacer un gran acuerdo nacional con algunos sectores más de centro. Creo que lo que tiene que intentar, y esto es lo que plantea, es lograr esta estabilidad, por lo menos para que desde un principio no haya una suerte de vértigo económico que podría jugarle realmente en contra. Digo, la campaña contra Petro ha sido muy sucia, muy evidentemente sucia. Una tapa de una revista muy conocida planteó el sábado La Semana. en su portada, que era revista Semana, que Colombia elegía entre un ex guerrillero y un ingeniero, digamos, ¿no? Ese es el nivel de no periodismo. Tremendo, sí, o claro. de cuál Sí. es la campaña. Sí. Otro de los temas que planteó Petro, que es un tema preocupante, complicado para Colombia, es el tema de la desigualdad en la propiedad rural. ¿Es posible, vos que conocés tanto Colombia, plantearse una reforma agraria en estos momentos? Bueno, esa es una gran pregunta y lo que está claro es que va a enfrentar grandes resistencias. Creo que justamente lo que está, digamos, trabajando sobre dos niveles. Por un lado, que hay que avanzar en una democratización de la tierra, y por otro lado, que esa democratización y esa apuesta al campesinado es a su vez una forma de quitarle base social a los sectores ligados a la industria de la droga, digamos, ¿no? Entonces, este planteo de antes que confrontar, digamos, con las organizaciones armadas que son múltiples y muy poderosas, que controlan amplias zonas del territorio, lo que hay que hacer es intentar quitarle base, digamos, campesina. Esa base campesina produce coca porque es lo que más le rinde en una economía que importa la mayoría de sus alimentos. Entonces, esta lógica de, bueno, hay que democratizar, entregar tierras y a su vez que eso permita fortalecer una política de producción nacional para que no dependa tanto el campesinado de las producciones de coca, por ejemplo, me parece que es parte medular de su propuesta. ¿Cuánto podrá avanzar? ¿Con qué correlación de fuerzas? Eso es lo que está por verse, porque gran parte de la derecha más dura, ¿no?, del uribismo, está justamente concentrada en esos ámbitos, el de la tierra, el de la ganadería, el de las producciones ilícitas. Ahí hay una repartición de los territorios muy complejos. Digo, el Estado a veces no tiene control o ha cedido el control, digamos, ¿no? Y también la otra gran pregunta es qué hará con las fuerzas militares, qué hará con la policía, que todo eso está impregnado de uribismo. No, acá el desafío, digamos, si en términos generales el desafío para las izquierdas y progresismos es grande, lo es aún más en un país que nunca ha tenido una experiencia de esta naturaleza y aún más en un país donde su principal aceite económico tiene que ver con las drogas y su lógica de control territorial y de conflicto armado permanente es un modo de funcionamiento y de control social, digamos. Entonces, ahí habrá que aportar muchos puntos y habrá que ver con qué temporalidad, con qué marcos de acuerdo, con qué confrontación ¿Con y qué sobre todo qué herramientas respuesta también, habrá del lado verdad? del frente. También con qué herramientas Petro enfrenta esas fuerzas que son tan poderosas en Colombia. Bueno, ahí yo creo que él va a partir de su legitimidad. En primer lugar, es el presidente más votado de la historia de Colombia. Habrá que ver qué estrategia tiene para los cuerpos armados. Y luego pensar, digamos, que si en muchos países de América Latina hay, digamos, dispositivos dentro del Poder Judicial, por ejemplo, para dañar o desestabilizar gobiernos populares, en este caso, a eso se suma lo que decía antes de los grupos armados. Recordemos que antes de la primera vuelta hubo un grupo paramilitar que tomó aproximadamente un tercio del país. Tomar quiere decir literalmente que salen en armas el control, claro. Y controlan y la gente no puede circular, no puede abrir su comercio, no puede... Entonces, eso imaginémoslo volcado a un proceso contra un gobierno, ¿no? Por eso ahí habrá que ver la cuestión de hasta dónde, qué, en un periodo de 4 años. Son todas las preguntas que están sobre la mesa y creo que es muy interesante que por fin pueda empezar a avanzarse en eso, que lo que decía Francia Márquez, ¿no?, de la resistencia al poder. Esas fuerzas paramilitares en connivencia de alguna manera con las fuerzas militares, las fuerzas castrenses, son las responsables, entre otras cosas, quizás no las personas, pero sí ideológicamente, de los falsos positivos, ¿no? Eso que fue tan terrible en los últimos años en Colombia. El fraguado de esos enfrentamientos con matanza de campesinos. Sí, en realidad los falsos positivos era directamente en las fuerzas militares, no era terciarizado. Es decir, había una lógica de premiación, cuanto más bajas en combate tenían, más tenían premios, y por lo tanto es lo que hacían que decís, que vestían a civiles de guerrilleros, los mataban y los hacían pasar como bajas y con eso tenían premios. Eso fueron más de 6.000 personas, pero en simultáneo con eso estaban las operaciones paramilitares,
que en su momento de auge eran grupos armados que tenían apoyo logístico por parte de las fuerzas militares, ¿no? Una suerte de terciarización militarizada de la represión y digamos, la destrucción de las bases sociales que ellos consideraban eran más afines a los movimientos insurgentes. Eso mutó. Por ejemplo, en Colombia un promedio de 2 masacres semanales, hay 2, 3 líderes sociales también asesinados por semana, y ahí son estos grupos, ¿no? Paramilitares, narcotraficantes, donde las fuerzas militares en general no actúan directamente, pero dejan abiertos los campos de acción, ¿no? O sea, una suerte también de hacer que eso sea cometido por otros actores, y eso a su vez nutre esta lógica de la dinámica de la guerra interna, la dinámica del enemigo interno, la dinámica del miedo, de la militarización y la mayor cantidad de recursos. Y lo que plantea Petra es que eso es lo que hay que ponerle fin, digamos. Hay que dejar de lado la Claro. concepción del enemigo interno, hay que pasar la policía al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, hay que trabajar para desmontar esa lógica tan estructurada desde el uribismo que es esto solo se resuelve con plomo. Marco, y bueno, la gran incógnita es qué va a hacer Estados Unidos con esto, con esta escena, ¿no? Con esta agenda y con este presidente. Bueno, yo creo que ahí habrá como eh, tal vez dos miradas, ¿no? Una más confrontativa y directamente enemistada y otra con más vocación de diálogo y me parece que eso se expresó incluso en apoyos en algunos sectores demócratas que mostraron, digamos, cierta, digamos, opinión favorable a un hipotético entonces gobierno de Petro. De hecho, hubo 6 congresistas que hace pocos días firmaron una carta pidiéndole a Biden que investigue a Rodolfo Hernández por su Sí. corrupción, porque según esa corrupción tendría propiedades en la Florida. Entonces, yo creo que ahí, en general, en particular Colombia, donde es más agudo el rol de Estados Unidos, pero en general en la región, creo que hay sectores de la política estadounidense que tienen, digamos, mayor vocación de una política más de diálogo al menos, y de que no necesariamente si es de centro izquierda es un enemigo, y otros que tienen una visión absolutamente conservadora, que tienen muchos vínculos, en este caso con el uribismo, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que va a haber un nivel de posibilidad de juego, tal vez con aquellos sectores más propensos a dialogar con un gobierno que no plantea hacer la revolución, que no plantea expropiar, que plantea hacer un proceso progresista de centro izquierda, que es algo que pasa en muchos países, pero que en este caso las élites nunca permitieron y, como se dice, están acostumbradas a gobernar Colombia como si fuera su finca. Marco, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un abrazo grande. Abrazo.